En esta clase vamos a continuar con la crítica de Hume a la idea de la causalidad. En la clase anterior nosotros vimos la primera parte de su análisis, que se conoce como parte destructiva, también conocida como pars destruens, que era una denominación habitual de las filosofías aplicadas a las filosofías escépticas, y como vimos en la sección 4 de la investigación sobre el entendimiento humano, Hume presenta allí las dudas escépticas sobre la idea de causalidad y llega a la conclusión de que los razonamientos que nos conducen a inferencias causales no son válidos, que tienen un vicio formal. La otra parte, la siguiente, conocida como parte constructiva o pars construens, aparece en la sección 5 de la misma obra y es donde Hume presenta su exposición positiva, que explica por qué, a pesar de estas falencias formales en el razonamiento causal, nosotros hacemos esas inferencias y creemos en la existencia de relaciones causales. Y la última parte que completa su crítica es su explicación del origen de la idea de conexión necesaria entre causa y efecto, que aparece en la sección 7 de la misma obra. En esta clase nosotros vamos a continuar entonces con la parte 2 y llegaremos también a la 3. Bien, vamos entonces a la parte constructiva, en la sección 5 de la investigación sobre el entendimiento humano. En la parte de esa sección, lo primero que aparece es una reflexión, una serie de reflexiones, mejor dicho, respecto del escepticismo realizadas por Hume. Y Hume habla de lo que él llama filosofía escéptica o académica. Tenemos que tener cuidado con las denominaciones que usa, porque ese nombre que nosotros en la actualidad lo identificamos específicamente con una clase de escepticismo de la antigüedad o de la tardoantigüedad, que es el escepticismo probabilista de la nueva academia platónica. Un representante de los más conocidos es Carnéades. Es el escepticismo que sostenía que no podemos conocer con certeza nada, pero sí podemos tener conocimientos de baja calidad o de baja intensidad, llamados probables o creencias probables, ¿no? Entonces no es el escepticismo que postulaba la suspensión del juicio. A eso nosotros hoy lo conocemos como escepticismo pirrónico. Cuando Hume habla del escepticismo académico, o como aquí dice, la filosofía escéptica o académica, en rigor combina en algún punto las posiciones del pirronismo con el de la filosofía académica, tal como nosotros los conocemos con más precisión actualmente. Así que dejemos de lado esas categorías, esos nombres, esas clases de escepticismo tal como nosotros hoy las interpretamos, porque no encajan exactamente con la denominación que utiliza Hume. Lo más importante, más allá de eso, de en qué medida él está recogiendo verdaderamente las tradiciones del escepticismo antiguo, lo que nos interesa es entender cuál es su posición sobre el escepticismo, a la corriente a la cual él por supuesto reconoce como que lo precede, que ya existe, que forma parte de ciertas tradiciones filosóficas. Y tiene por un lado una visión crítica, porque como vemos, él dice que esa filosofía no es compatible con nuestras pasiones ni con nuestras inclinaciones, porque lo que propone es suspender el juicio, es decir, que nosotros no tomemos posición respecto de ninguna proposición y que entonces nuestras investigaciones lleguen a un punto final, que se limiten, porque según la visión escéptica, tal como la retrata Hume, no necesariamente coincide con el escepticismo histórico que nosotros conocemos hoy, repito. Entonces, tal como Hume lo ve, lo que terminan haciendo es impedir que sigamos investigando, que sigamos conociendo, y nos llevan a un punto muerto, al de dejar de investigar y suspender el juicio. Y dice, bueno, si bien esa filosofía escéptica sostiene eso,
esa filosofía es incapaz de socavar los razonamientos de nuestra vida común, es decir, de la vida cotidiana, y destruir todas nuestras acciones y todas especulaciones. Es decir, digan lo que digan los escépticos, tal como él los entiende, por más que ellos digan que tenemos que suspender el juicio, que no podemos conocer, que tenemos que ir en contra de nuestras inclinaciones y pasiones, no tienen capacidad de ir en contra de nuestra tendencia en la vida cotidiana y en la especulación, en la vida teórica y en la vida práctica, a hacer determinados razonamientos, tomar determinadas decisiones. Esto lo está diciendo de modo general y después se va a especificar al punto específico de la relación causal. Una frase que es casi textual, como le estoy poniendo aquí en esta imagen, de Hume, muy célebre, dice: la naturaleza humana siempre mantendrá sus propios derechos. Con esto lo que apunta es que no importa lo que diga esta forma de escepticismo, que él cree que es condenable, no importa que nos pidan que suspendamos nuestros juicios, la naturaleza humana, es decir, la manera en que nosotros, los seres humanos, estamos constituidos, siempre mantendrá sus propios derechos. Quiere decir que se va a anteponer a esos dictados de esta forma de escepticismo y por tanto la naturaleza es más fuerte que los dictados filosóficos de estas corrientes. Esa es la idea de que la naturaleza va a imponer sus propios derechos. Y por eso hay autores como Barry Stroud que le dan mucha importancia a la noción de naturaleza humana que propone Hume, que es la que explica muchas de las cuestiones que él va analizando. Por ejemplo, nuestra propensión a establecer relaciones causales, por ejemplo, nuestras tendencias a los juicios morales que hacemos, nuestras decisiones morales que siguen nuestras inclinaciones naturales, etc. Bien, entonces, respecto de la idea de causalidad, ¿cuál es la consecuencia de estas reflexiones? Según Hume, la filosofía escéptica no puede impedir que sigamos siendo inducidos a hacer inferencias causales. No podemos suspender el juicio cuando, por ejemplo, vemos que se acerca la mano de una persona al fuego y pensamos que esa mano necesariamente se va a quemar porque el fuego es causa de una quemadura. Y eso no podemos dejar de sostenerlo ni de pensarlo en nuestras situaciones normales. Y tampoco podemos dejar de creer que existen relaciones causales entre los hechos, por más que nos digan los escépticos que deberíamos suspender el juicio. Este es un punto muy interesante para tener en cuenta porque nos hace repensar qué quiere decir que Hume sea un escéptico. Es decir, si es un escéptico, no lo es en el sentido de la suspensión del juicio. Sobre esto vamos a volver más adelante. Bien, ahora, cuando va a la explicación de por qué nosotros, a pesar de que nuestros razonamientos causales son inválidos por su forma, hacemos las inferencias causales y creemos que existen causas y efectos, aparece este principio de hábito o costumbre que es parte de la explicación, pero no es toda la explicación. Él lo presenta como el principio que nos lleva a creer que existen las relaciones causales y es un principio de la naturaleza humana, lo tenemos todos los seres humanos, por eso es universal, todos lo reconocemos y lo conocemos por sus efectos. No podemos explicar de dónde viene, por eso es un principio en el sentido estricto de la palabra o principio último, es decir, no lo podemos reducir a otra cosa del cual es efecto, es irreductible, no se deriva ni se explica por otra cosa anterior a él, más allá que podríamos decir que es la naturaleza humana, lo único que está antes del principio mismo. Lo pondera por su gran valor para la vida, es una guía para nuestra vida. ¿Por qué es tan necesario? Porque si nosotros no tuviéramos ese principio, seríamos inactivos,
no podríamos nunca sacar conclusiones hacia lo que va a pasar en el futuro ni respecto de lo que pasó en el pasado. No podríamos vincular medios con fines. Si yo necesito determinado resultado, por ejemplo, curar un dolor de cabeza, y no conozco nada que pueda decir que es causa del efecto de la cura, entonces, como no hay nada que yo pueda tomar como causa, porque no existen causas que se relacionen necesariamente con los efectos, entonces no podría tomar ninguna decisión. No puedo encontrar ningún medio que se ajuste a su fin. Y no es porque no conozco la cura en especial de ese dolor de cabeza, sino porque no existen causas y efectos sobre nada, ni sobre mi salud, ni sobre las propiedades de los cuerpos en general. Bueno, como sí existe este principio que nos lleva a hacer inferencias causales y a tener creencias causales, la experiencia resulta útil porque, como bien dice Hume en la parte anterior, las inferencias causales y las creencias causales que tenemos resultan a posteriori, después de haber tenido experiencias de eventos conjuntos de manera permanente. Y el último punto importantísimo que completa el análisis de la parte anterior es que es ese el principio que nos hace creer en la regularidad de la naturaleza. Es decir, el que nos fuerza, nos obliga, nos lleva a creer que el futuro será igual al pasado. Una aclaración muy importante sobre este principio de hábito o costumbre es que debe ser comprendido exactamente como principio, es decir, como una predisposición que tiene el entendimiento humano, que todos lo tenemos, y no se está refiriendo a la costumbre X que yo tuve. Por ejemplo, la costumbre que tuve de ver de que cada persona que pone la mano en el fuego se quema, o lo que yo aprendí y me enseñaron y que podría considerar como la costumbre enseñada. Digamos, a mí me dijeron desde chica que el fuego quema, que es peligroso, etc. Y cuando se interpreta mal el hábito o costumbre en la teoría humeana, se piensa que la costumbre particular que yo he tenido de que me enseñaron tal cosa o que vi tal cosa es la que me lleva a tal inferencia. Eso no es la costumbre de la que está hablando Hume, sino que ese es el sentido, vulgar, no filosófico, por lo menos no humeano, de costumbre de la que está hablando Hume. Hume no está hablando de costumbres particulares que todos y todas tenemos en la vida, sino de un principio del entendimiento humano que se activa, por decir así, cuando se dan determinadas circunstancias que son las que estuvimos repasando hasta ahora y hoy vamos a completar. Es decir, cuando se dan experiencias de hechos conjuntados y son experiencias repetidas, es decir, la conjunción constante, más una impresión presente, etcétera, vamos a completarlo ahora, entonces ese principio que ya está instalado en mi entendimiento, porque es parte de la naturaleza humana, se pone en funcionamiento y me lleva, me obliga, me fuerza a creer que hay causas y efectos relacionados, en este caso particular. Bueno, la otra noción esencial en esta parte positiva es la de creencia, es decir, si uno quiere explicar el origen de la idea de causalidad, de la relación de causa y efecto, no alcanza solamente con decir que ocurre por el principio de hábito o costumbre. Es necesario agregar la noción de creencia. Y es una palabra, en inglés es belief, la que usa Hume, que tiene varios usos en otros contextos. Es decir, no es que él piensa que las únicas creencias que tenemos son las creencias respecto a las relaciones causales, o, para ser más breves, vamos a llamar creencias causales a este tipo de creencias, sino que esta definición de creencia que estamos analizando acá se aplica a este tipo de creencia, a pesar de que él habla de otras creencias en otros contextos, ¿no? Entonces, ahora analizamos la creencia causal. Fundamentalmente,
se deriva de la percepción de un objeto que está presente a la memoria de o a los sentidos, y también la conjunción habitual de este objeto y otro. Si no se dan esas condiciones, no se trata de una creencia causal, se trata de otro tipo de creencia que en este caso no nos interesa analizar. Bueno, y Hume dice que cuando tenemos creencias causales, es decir, sobre relaciones causales, hay una operación inevitable que realiza el entendimiento humano. Es tan inevitable como sentir amor o inclinación, también podría decir, hacia eso que sentimos que nos beneficia, y odio o rechazo hacia lo que nos hace daño. Es parte de nuestra naturaleza, por eso él lo llama instinto natural. Y acá retomo lo que decía anteriormente acerca de la filosofía de Hume como un naturalismo. Este es uno de los sentidos por los cuales se lo ha caracterizado también como un filósofo naturalista, por la fuerza notable, teórica que tiene el concepto de naturaleza humana y aquello que se sigue de manera necesaria e inevitable de cómo estamos constituidos, de lo que somos por naturaleza. De tal manera es tan fuerte que no se puede suprimir esta creencia causal por ningún razonamiento. Justamente la apuesta de los escépticos consiste en decir, en razonar y mostrar por distintos caminos que no podemos conocer con certeza nada, ¿no? Digamos, grosso modo todos los escépticos dirían algo por el estilo, o bueno, por lo menos los académicos. Y ese razonamiento llevaría a un punto, dice Hume, en que nos proponen suspender el juicio. Pero no hay razonamiento que pueda ir en contra de nuestra tendencia natural, nuestro instinto natural a creer que cuando se dan ciertas circunstancias A es causa y B es su efecto. Ahora veamos cómo es la estructura de la creencia en términos de qué tipo de percepción se trata, porque recordemos que al comienzo de esta obra que estamos estudiando, él calificó, o clasificó, mejor dicho, las percepciones del entendimiento humano en esos dos grandes grupos: las impresiones, que son las más fuertes, las más vivaces, y las ideas. Acuérdense, una cosa es tener la impresión del dolor, que se siente muy vivazmente, que es más intensa, que tener la idea del dolor que yo tuve ayer, por ejemplo. Recordar un dolor, tener la idea del dolor, no es lo mismo que tener la impresión del dolor. Ahora, lo que tiene de interesante, entre otras cosas, la creencia causal, es que es una idea y a la vez es muy vivaz. Justamente tiene la vivacidad que es muy fuerte y que es característico de una impresión. Entonces es una especie, como algunos dicen, de idea híbrida, en el sentido de que, si bien no es una impresión, tiene la vivacidad de una impresión. Eso el propio Hume se esfuerza en mostrarlo. ¿Por qué puede llegar a tener esa vivacidad? Podemos explicarlo por este análisis que él hace. Cuando tenemos una creencia causal, tenemos primero que percibir una impresión presente a través de los sentidos, en la sensación, entonces, de A, a lo cual después llamaremos causa, por ejemplo. Tenemos que tener archivado en la memoria la conjunción constante de la idea de A y la idea de B, porque si fuera simplemente una impresión X y no está relacionada con ninguna conjunción constante, esa impresión no me llevaría a hacer ninguna inferencia causal y ninguna creencia causal. Entonces tiene que haber además esa conjunción constante. Y un tercer momento que es muy importante es la unión en la imaginación de la idea de la impresión de A con la idea de la impresión de B. En esa unión, después vamos a ver, se opera la conexión necesaria entre A y B, por lo cual pensamos que no es que simplemente van juntos, sino que entre ellos hay una conexión de tipo necesaria, por la cual si ocurre A, debe ocurrir B necesariamente. No es
pura regularidad, sino que hay una necesidad de conexión entre A y B. ¿Por qué se da esa unión en la imaginación? Bueno, ahí entra en juego ese principio de hábito o costumbre que suscita en nosotros la unión. Y entonces, el principio de hábito o costumbre, como yo les decía, está en nuestro entendimiento, forma parte de nuestro bagaje, de la cantidad de principios que ya tenemos por nuestra constitución humana, y entra a ejercer un rol cuando se da la circunstancia de que tenemos una impresión presente de A y la conjunción constante de A y B. ¿De dónde toma la idea de la causalidad, de la relación causal entre A y B, que es la creencia de que A y entonces B? ¿De dónde adquiere esto, que es una idea, porque ocurre en la imaginación? ¿De dónde adquiere la vivacidad? Bueno, la vivacidad viene de esa impresión presente. Y por eso, esa idea, en tanto ocurre en la imaginación y en cuanto surge de la conjunción constante, del hábito, etc., pero a su vez es vivaz porque es, digamos que provocada, activada o promovida por el hecho de que ocurra una impresión presente. También es interesante ver que acá hay ciertas variables temporales. La impresión se da en el presente, la conjunción constante es de hechos del pasado, y la unión en la imaginación puede ser prospectiva, es decir, hacia adelante y también hacia el pasado. Cuando nosotros pensamos en cuál será el efecto de A, o cuando quizá tenemos una impresión de B, del efecto, y por la unión en la imaginación podemos dirigirnos hacia su causa, que va hacia el pasado. Cuando vemos una huella en la arena, y esa huella es el efecto que nos hace pensar en la causa, que fue, por ejemplo, una persona que dejó esa huella, que es la de la marca. Entonces muchas veces las creencias causales son hacia el futuro, pero también hacia el pasado. Una cosa interesante también que quiere marcar Hume es que, claro, en la medida en que aquí aparece la imaginación, podríamos decir que hay un montón de creencias que nosotros tenemos y que podrían ser de la misma naturaleza que la creencia causal. Y él se empeña en mostrar que la creencia causal es muy distinta y se preocupa por usar otra palabra que es ficción. Hay otras creencias a las que no llaman ficciones, pero acá quiere comparar la creencia causal con las ficciones de la imaginación. Por empezar, caracteriza a la imaginación como una facultad que es libre y que, como habíamos visto antes cuando hablaba de los principios de asociación de ideas, puede componer, separar, unir, combinar las ideas que tiene en su bagaje, las que están guardadas en la memoria, las puede combinar como quiere. Es libre y puede hacer muchas cosas. Puede imaginar ideas de cosas ficticias o ficciones, o hacer ficciones. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la creencia causal, donde interviene la imaginación, y las ficciones, digamos, la idea de centauro, que puede también formar la imaginación? Hume dice, no tiene que ver con el contenido que representa cada idea, con el objeto de la idea, con el contenido centauro o con el contenido, por ejemplo, fuego-humo, ¿no? Fuego como causa, humo como efecto y relación causa-efecto, sino que tiene que ver con el modo en el que son concebidas. Y dice Hume que cuando tenemos creencias causales, lo que tenemos es un fuerte sentimiento o sensación. Y cuando tenemos esa creencia, por lo que vimos hoy, como somos movidos por el principio de hábito o costumbre, esa creencia causal no depende de nuestra voluntad. Es decir, no podemos ir en contra de la tendencia a creer que A es causa de B.
Ese es el punto. Sí podemos, por ejemplo, si tenemos la idea de centauro, cambiar cosas, ponerle una figura u otra, pero por más que yo le haga modificaciones a la idea de centauro, nunca voy a sentirla con la vivacidad con que yo siento que A es causa de B. Y yo puedo hacer libremente muchas cosas con la idea de centauro, pero nunca puedo lograr ese sentimiento y esa vivacidad que sí tiene la creencia causal. Justamente eso sucede porque la creencia causal está condicionada, forzada por el principio de hábito-costumbre que viene con nosotros, que no es algo que elegimos, sino que es parte constitutiva de nuestra naturaleza. Por la misma razón, lo que querían hacer los escépticos y obligarnos a suspender el juicio sobre todos los juicios posibles, no puede pasar con respecto a las creencias causales. Por eso la naturaleza, como decíamos hoy, mantiene siempre sus derechos. Bien, la última parte de esta sección termina con una alusión que llama mucho la atención, viniendo de Hume, y él dice que hay una armonía preestablecida entre el curso de la naturaleza y la sucesión de nuestras ideas. Es muy importante lo que dice en esta última sección, ¿no? Entonces, nosotros, y esto pensando en las relaciones causales, ¿no? Nosotros tenemos ideas que dicen que A y que entonces va a pasar B. Por ejemplo, tenemos la idea de que, bueno, vi humo, entonces debe haber fuego cerca, y efectivamente sigo caminando y en un momento encuentro el fuego, ¿no? Hay pruebas de que el fuego está. Y entonces pasa que nuestras ideas, lo que yo espero que pase, pasa en la naturaleza, lo compruebo. Es decir, que hay una armonía preestablecida entre el curso de la naturaleza y nuestras ideas. Tengo la creencia fuerte de que si me duele la cabeza y tomo una bella aspirina se me pasa, y eso ocurre, que se me pasa, y si no pasa también puedo explicar por qué con otras causas y otros efectos, ¿no? Hay una concordancia entre las ideas que yo tengo, las expectativas causales y lo que pasa en el mundo de la naturaleza. A esto le agrega, nosotros desconocemos las fuerzas y poderes que gobiernan la naturaleza, no sabemos lo que está pasando ahí, vemos aquí el escepticismo, pero encontramos que nuestros razonamientos sobre cuestiones de hechos coinciden con lo que percibimos en la naturaleza, y el principio de hábito-costumbre es el que realiza esa correspondencia entre lo que nosotros esperamos y lo que ocurre en la realidad. Entonces está la cuestión de la realidad por un lado y nuestras ideas por otro. Esto ya abre, bueno, una serie de cuestiones que vamos a considerar al final respecto de si Hume piensa que existen realmente causas-efectos en el mundo o no. Lo que queda claro, muy explicitado aquí, es que no las conocemos, y sin embargo se da una concordancia entre nuestras ideas y lo que ocurre en el mundo, lo que podemos llegar a percibir que ocurre en el mundo, porque la conexión causal no la vemos nunca, la proyectamos, la presuponemos respecto de las relaciones causales en el mundo, y ocurre que los hechos se dan. Está muy bueno que esto pase, que exista esta armonía preestablecida, porque es necesario para que podamos sobrevivir como especie y como individuos y individuas, ¿no? Y para dirigir nuestras conductas, porque si no, como decíamos, si yo no puedo hacer inferencias causales, por ejemplo, si tengo sed, no sabría qué hacer, porque no sé cuál sería el medio para el fin de calmar la sed, no sé cuál sería el medio para solucionar mi dolor de cabeza. Seríamos inactivos, y por eso es muy necesario que sigamos presuponiendo las relaciones causales en el mundo. Bien, pasemos ahora a la tercera y última parte de este análisis, que es el origen de la idea de conexión necesaria, en la sección 7. Bien, hace un examen preliminar y dice, es una idea
que es de las más oscuras e inciertas de la metafísica, porque, bueno, decimos que hay poderes causales, decimos que las causas con los efectos se unen, pero no sabemos de qué se trata, bueno, justamente no tiene ni claridad ni certeza, que eran las dos condiciones fuertes que la filosofía tradicional había postulado, ya lo vimos en Descartes, para que algo se pudiera considerar como un conocimiento. Entonces el objetivo de la sección es fijar el significado preciso y quitarle la oscuridad a esta idea. Y para hacer esto, Hume aplica lo que luego los comentadores han llamado el criterio empirista del significado, y que, bueno, algunas líneas de la filosofía contemporánea aplicaron, ¿no? Generalizaron. ¿En qué consiste ese criterio empirista? En averiguar, investigar de qué impresión se deriva la idea de conexión necesaria. Porque recordemos, por uno de los principios de Hume, ese principio de copia o de correspondencia, según el cual las ideas en última instancia siempre se derivan de impresiones. Las ideas simples se derivan de impresiones simples y las ideas complejas pueden derivarse de impresiones simples que se van combinando entre sí. A veces hay ideas complejas que no se derivan de una impresión compleja, sino que son formadas a partir de distintas impresiones simples, pero a veces no hay impresiones de las que se deriven. Cuando no se derivan de ninguna impresión, cuando faltan impresiones simples que las expliquen, entonces esas ideas son condenadas a ser oscuras y muchas veces relegadas para la investigación, porque si no sabemos de en qué impresión se derivan, cómo se pudo armar esa idea, cómo se pudo componer de átomos, de impresiones que son atómicas, entonces esa idea, como dice en algún lugar, va a carecer de sentido, porque no tiene claridad y no es posible que la tenga porque no se derivan en última instancia de ninguna impresión simple. Bien. Presentado este desafío, digamos, del criterio empirista del significado, las opciones que tenemos de qué impresiones podrían provenir son básicamente dos: o impresiones de la sensación, acuérdense que son las primeras, las que directamente provienen de los sentidos, y si no, las impresiones de la sensación. Empieza preguntándose por si ocurren, si se derivan de impresiones de la sensación, y la respuesta es no, porque nunca somos capaces de percibir con nuestros sentidos un poder o conexión necesaria entre dos eventos individuales. Acuérdense, solamente vemos un suceso A, vemos un suceso B, y no vemos ningún poder en A que lleve a B, o de B que lleve a A. Vemos eventos, vemos objetos, pero nunca poderes o conexiones, vemos sucesiones. Muchos dicen, bueno, acá lo que se ve es regularidad, viene A, viene B. Ahora, ¿cómo se conecta A con B? ¿Cuál es el poder que tiene A para que B? Eso no es perceptible por la sensación. La otra pregunta es si se deriva de una impresión de la reflexión, es decir, de aquellas que se construyen internamente cuando el propio sujeto reflexiona, mira para adentro sobre sus propias ideas. Y ahí se pregunta si se deriva de la impresión de que nuestra volición, nuestra voluntad, está necesariamente conectada con el movimiento de nuestro cuerpo. Esto sería así: supongamos que nuestra alma, nuestra voluntad, hace que se mueva nuestro cuerpo. Eso es lo que nosotros experimentamos, que hay movimientos voluntarios. Entonces, como ese es un caso que nosotros conocemos porque es parte de nuestra subjetividad, podríamos pensar que el ejemplo de que el alma humana está necesariamente conectada con el cuerpo humano
nuestra mente o nuestro entendimiento está necesariamente conectado con el cuerpo humano, cuando yo miro para adentro tengo esa impresión de una conexión necesaria entre mi mente con mi cuerpo. Entonces, a partir de ahí, de eso que me pasa en mi interioridad, de mi reflexión, de esa impresión, puedo deducir la idea de conexión necesaria. Y no solamente la aplico a la relación de mi mente con mi cuerpo, que sería de naturaleza causal, sino que se la aplico al fuego y al humo, a la aspirina y al dolor de cabeza. Hume dice que tampoco se deriva de esta impresión interna de una conexión necesaria entre lo que quiere mi alma, mis voliciones y lo que hace mi cuerpo. ¿Y por qué dice que no? Porque si fuéramos conscientes de que hay una conexión necesaria entre ellos, entonces conoceríamos cómo es la conexión entre el cuerpo y el alma. Y él dice que no la conocemos. Y si fuéramos conscientes de que hay una conexión necesaria entre nuestras voliciones y los movimientos voluntarios de mi cuerpo, podríamos mover todos los órganos como quisiéramos. Por ejemplo, yo podría hacer que mi hígado deje de funcionar mal, o que mi corazón haga lo que yo quiero, porque yo lo decido. Y por último, él dice que el efecto inmediato de la abolición en el movimiento voluntario no es en rigor el movimiento en sí, sino un proceso fisiológico. Es decir, cuando mi mente dice quiero caminar, en realidad no manda al caminar, sino que comienza un proceso que termina en el caminar. Y ese proceso en realidad nosotros no lo conocemos, no somos conscientes de él. Por lo tanto, no somos conscientes de una conexión necesaria entre nuestra volición y él, y tampoco somos conscientes de la conexión necesaria entre el proceso y su efecto final, es decir, el movimiento voluntario. La otra alternativa es si se deriva la idea de conexión necesaria de una impresión de que nuestra volición, nuestro querer, nuestro acto, nuestra voluntad, está necesariamente conectada con los actos voluntarios de la mente. Él ahí primero vinculó mente con cuerpo y ahora vincula mente, voliciones mentales, con actos de nuestra mente. Y dice, la respuesta de nuevo es no. Porque cuando deliberadamente producimos una idea en nosotros, somos conscientes de la idea, pero no del poder por el cual la producimos. Es decir, hay algún poder quizá, pero no somos conscientes de cuál es ese poder mental de producir una idea por mi propia voluntad. Y dos, si fuéramos conscientes de que hay una conexión necesaria entre la volición y sus efectos en los actos de nuestra mente, podríamos controlar todos nuestros actos. Pero por ejemplo no podemos controlar nuestra ira, no podemos controlar una cantidad de sentimientos, de emociones, de situaciones que pasan en nuestra mente. Y tres, la respuesta es no, porque si fuéramos conscientes de una conexión necesaria entre la volición y sus efectos en los actos de nuestra mente, también podríamos controlar todos nuestros actos en todo momento, pero bueno, depende de nuestro estado de ánimo, de cansancio, etcétera. No podemos controlar todo. Y bueno, a veces controlamos más que otras. Entonces eso es una muestra clara de que no controlamos todo el tiempo todo. ¿Qué ocurre entonces? ¿A qué conclusión llega? Dice muchas cosas en la conclusión respecto del origen de la idea de conexión necesaria. ¿De qué impresión se deriva? Bueno, primero, no encontramos ninguna impresión de conexión necesaria, ni a través de sensaciones, ni a través de reflexiones. Porque lo que pasa en rigor es que nos parece que los eventos están sueltos. Hay cosas A y hay cosas B, yo los veo uno seguido del otro, a uno lo llamo causa, son conjuntados, los percibo así, pero no conectados, ¿no? Por lo tanto, esta sería la parte negativa. Dice, lo que parece hasta ahora es que no tenemos ninguna idea de conexión necesaria y que estas palabras carecen de significado. Es decir, haciendo el análisis que quería aclarar la idea, apelando a una impresión que la origina,
no encontramos ninguna impresión, y entonces ¿cuál sería el problema? Que si no hay ninguna impresión de la cual se derive, carece de significado y hay que tirarla, digamos, hay que sacarla por lo menos del vocabulario filosófico y científico. Pero, sigue Hume, la parte 2, podemos evitar esta conclusión negativa de descartar la idea, y ahora dice que solo después de una experiencia de una conjunción constante entre eventos de la clase B y eventos de la clase A, comenzamos a inferir un evento de la clase B a partir de la observación de un evento A. Y solo comenzamos a pensar en la idea de conexión cuando necesaria, cuando llamamos a un evento causa y a otro efecto. Por lo tanto, parece que la idea de conexión necesaria surge de la conexión constante de dos eventos. Acá de nuevo, la condición es que haya conjunción constante. Eso es una condición para que podamos llegar a formarnos la idea. Ahora va a seguir, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que diferencia un caso de conjunción entre A y B a un solo caso de varios casos similares de la conjunción entre A y B? ¿No? Yo un día vi la conjunción no sé, el fuego con el sol, pero no lo vi todos los días. Hay días que vi el fuego sin el sol, o un día vi la conjunción de esta lapicera con el frío, pero no todos los días pasó lo mismo. Lo vi una vez, por ejemplo. Entonces, lo que pasa, ¿cuál es la diferencia cuando lo veo en casos similares muchas veces? Esa conjunción de la repetición, de la conjunción constante, genera un sentimiento o impresión que se ocurre A, entonces ocurrirá B. La creencia, que ya explicamos antes, por eso era tan importante entenderla. Pasa que nuestra mente se forma una creencia cuando se dan esas condiciones de haber conjunción repetida, constante. Y entonces la mente siente que A y B están no solo conjuntados, sino también conectados. Y ese sentimiento o impresión, fíjense cómo él es ambiguo, ahora la llama impresión a la creencia, origina nuestra idea de la conexión necesaria entre A y B. Entonces, ahí lo que hace es reforzar el sentido de vivacidad del sentir. Acuérdense que en la creencia hay un sentimiento fuerte y que lo tenemos porque nos fuerza el principio de hábito-costumbre cuando se dan esas condiciones que decíamos, ¿no? La conjunción constante más la impresión presente. Ahora, ahí tenemos una impresión que surge de esta operación que hace la imaginación más el hábito-costumbre, y por lo tanto la idea de conexión necesaria tiene significado, porque hay una impresión o sentimiento que viene de nuestra interioridad. En realidad es un resultado no de sensaciones, sino de un ejercicio de la reflexión, y que entonces da lugar a una idea. Entonces, la idea de conexión necesaria tiene significado porque proviene de una impresión, y cuando aplicamos el criterio empirista del significado no tenemos por qué descartarla. A partir de esto, entonces, de que tiene origen en una impresión derivada de todo este proceso, la idea de conexión necesaria, Hume da dos definiciones de causa que han sido motivo de muchas interpretaciones y discusiones, y dice que en tanto tenemos experiencia de que objetos similares están conjuntados con objetos similares, definimos causa como un objeto seguido de otro cuando todos los objetos similares al primero son seguidos por objetos similares al segundo.
Aquí hay, bueno, una apelación a la conjunción constante, y algunos autores y autoras lo que ven acá es que hay solo regularidad. Él dice, llamamos causa a lo que regularmente está seguido por otra cosa, lo que llamamos efecto, porque así fue en el pasado, y entonces lo pensamos de nuevo para el futuro, digamos. Asumimos la regularidad, pero algunos piensan que acá él está omitiendo la conexión, la necesidad. Bien, pero que en la 2, en la definición 2, sí introduce la necesidad porque aparece la mirada subjetiva. Algunos dicen que en la definición 1 está haciendo una descripción de lo que pasa en el mundo objetivo, independientemente de que nosotros hayamos o no tenido experiencia de esas conjunciones, ¿no? Sino lo que es en sí mismo, más allá de un observador o observadora, mientras que la definición 2 sí introduciría la subjetividad. Fíjense cómo la define. En tanto tenemos experiencia de que la aparición de una causa siempre comunica a la mente por una transición habitual la idea del efecto, entonces definimos causa como un objeto seguido por otro y cuya aparición siempre conduce al pensamiento a aquel otro. Fíjense que acá el lugar de lo subjetivo es mucho más fuerte y más claro, porque dice, por nuestra experiencia, la aparición de la causa siempre comunica a la mente, por una transición habitual, general, repetida, es como estamos hechos, nos vamos de esa idea de causa a esa idea de efecto. Y entonces, en esta definición de causa, es un objeto seguido por otro cuya aparición conduce al pensamiento a aquel otro. Bueno, algunos piensan que acá es donde aparece verdaderamente el sujeto y entonces incorporaría también la necesidad y entonces conectaría causa con efecto como vinculados necesariamente porque es la necesidad producida por la mente, es decir, la conexión necesaria no está afuera, no está en el mundo, no está en los hechos, pero sí es construida por la mente y se la aplica a los hechos exteriores. Es una manera posible de interpretarlo a esto, ¿no? Algunos otros dicen que en realidad no es que en la definición 1 está hablando de los hechos como son en sí mismos, porque justamente al principio dice, fíjense, en tanto tenemos experiencia, y en la 2 también dice, en tanto tenemos experiencia. Entonces, todos dependen del punto de vista de nuestro sujeto, las dos definiciones, y las dos definiciones estarían hablando de un mismo conjunto de, digamos, de objetos a los que está abarcando, solo que en la segunda está haciendo alusión al mecanismo mental por el cual se hace esa unión. Les estoy contando algunas de las muchas interpretaciones y comentarios que se han hecho sobre estas dos definiciones. Es un tema discutible e interesante, pero que va finalmente cómo interpretar el resultado final de la posición de Hume. Por eso, acá al final, de una manera muy simplificadora, porque hay muchísimas variedades y no solamente hay dos posiciones grandes, pero para ir al punto de los debates más recientes, digamos que más o menos alrededor del 2000 se empezó a hablar de dos posiciones generales, se habló del nuevo Hume y del viejo Hume, digamos. Del viejo Hume no se hablaba hasta que no se empezó a hablar del nuevo Hume. Y que lo que hace es englobar distintas lecturas, que dentro de cada grupo hay muchísimas diferencias y matices, etcétera, pero para tener grosso modo una idea, yo nombro a algunos de sus partidarios y les presento cuál es la lectura. La visión más tradicional es la que lo presenta Hume como un escéptico respecto de la causalidad, porque acuérdense que algunas cosas él cree que se pueden conocer, como por ejemplo las relaciones entre los objetos de la matemática, ahí tenemos certeza. Pero la visión más tradicional, independientemente del caso de las matemáticas, decía que respecto de los hechos causales y de otras cuestiones que nosotros no hemos tratado, así que nos quedamos con las cuestiones de la relación causal,
La posición de Hume lo que dice es que, en definitiva, hacemos una proyección sobre los objetos de cualidades que no percibimos en ellos, sino en nuestra mente. Como vimos, la idea de conexión necesaria, a ella llegamos por toda esa operación en la que está implicado el principio de costumbre, más esas condiciones externas que se dan. Tenemos una creencia tal que construye la idea de conexión necesaria. Con lo cual, lo que queda claro es que Hume es un escéptico y nunca afirma que existan poderes causales en el mundo. Después hay, bueno, muchísimos puntos distintos, porque algunos dicen, bueno, directamente no afirma que lo existan, otros piensan que directamente dice que no existen. Bueno, hay mucho para decir, ¿no? Pero básicamente es esto, que la posición es escéptica. Hay otros autores y autoras que son más recientes, y después a ese grupo es el que se lo llamó el New Hume, que lo presentan como un realista escéptico. Ahí están, bueno, los nombres de estos autores, y Hume dice, según estos autores, que en realidad Hume está asumiendo la existencia de causas en el mundo, es decir, que hay poderes causales. Algunos dicen que asume que hay regularidades, otros dicen que asumen que hay poderes que conectan necesariamente. Bueno, hay muchas diferencias respecto a este punto, pero en lo que coincidía este grupo es en el realismo, es decir, que Hume cree que realmente hay causas y efectos en el mundo, pero es escéptico porque al mismo tiempo muestra que somos incapaces de conocer cómo es la causalidad, de qué se trata verdaderamente. Yo creo que en parte esta posición es bastante razonable cuando él plantea, por ejemplo, la correlación que se da, como yo les mostraba hoy en la armonía preestablecida, que, bueno, nosotros hacemos previsiones respecto de lo que va a pasar, porque hay determinadas causas y efectos que asumimos, y después esas previsiones se cumplen. Y entonces eso, tal como él lo presenta, pareciera que indica que cree que en realidad esas relaciones existen, pero estamos limitados para conocer fehacientemente cómo son. Y por eso muestra cuáles son las limitaciones, los problemas que hay con la inferencia causal, que proviene de razones inválidas, y cómo la idea de conexión necesaria es el resultado de una actividad intramental y que termina siendo una proyección psicológica. Entonces la necesidad está en nuestro entendimiento, pero no está en las cosas, por lo menos no como nosotros la percibimos. Bien, esas son las dos grandes posiciones. Después hay algunos que dicen que en realidad el viejo Hume y el nuevo Hume son compatibles entre sí. Hay una posición que es llamada compatibilista. No voy a abundar mucho en eso, pero quiero que, digamos, quede claro cuáles son los problemas que están en juego acá, ¿no? Que reflexionemos que hay una crítica, pero que hay distintas maneras de tomar la posición humeana a este respecto. El saldo final, por lo menos de este punto que hemos analizado en este programa sobre Hume, es que la crítica que él hace a la idea de causalidad es muy decisiva para la metafísica, porque se trata de un tema troncal de la metafísica occidental, por lo menos desde Platón hasta el siglo XVIII, en el que está hablando Hume, y al mismo tiempo es troncal para el conocimiento y para la filosofía de la ciencia, porque las ciencias hacen generalizaciones que plantean relaciones causales entre los hechos que describen y que se basan, las ciencias fácticas, en el principio de la inducción. Y Hume le dio digamos, un ataque muy fuerte, un cuestionamiento muy difícil de superar y de contrarrestar al principio de la inducción.